Si alguna vez me preguntaran qué es la naturaleza, lo primero que diría es que es muy caótica. Es muy salvaje. Pero también es muy interesante. Pero sobre todo es muy hermosa. Es muy hermosa, muy perfecta, muy compleja. En serio, si alguna vez han ido a alguna playa, algún bosque, algún río, algún parque o incluso al jardín de tu casa y te has quedado parado admirando por un momento los árboles, las hojas, el pasto, las mariposas, los pájaros, todo eso para mí al menos es muy relajante, porque no solo meditas un pequeño momento al aire libre, sino que también admiras el verdadero fruto de la naturaleza, su belleza. ¿Y cómo es que es tan bella? La respuesta es bastante simple. La naturaleza es bella porque es funcional. Hay una frase muy popular de Aristóteles que dice: la naturaleza no hace nada en vano, ni hace nada incompleto. Y esto es muy cierto. Todo lo que hace la naturaleza lo hace por un porqué, por un propósito, por una función, desde cómo salta una rana hasta cómo es que nos comunicamos. Es por esto que hoy te mostraré una forma de ver diferente lo que te rodea, de cómo es que grandes inventos sacaron gran provecho con el simple hecho de ver a la naturaleza, de observarla, de analizarla, de estudiarla. Esto es Dicerimita y hoy hablaremos sobre biomimética. Cuando vi esta palabra por primera vez, ni siquiera sabía que algo así existía. De hecho, lo leí en la portada de un libro que se llamaba Biomimicry, Diseño y Arquitectura o algo así, que en ese momento no pude comprarme el libro, pero no me quedé con la duda, así que decidí investigar este concepto y su significado realmente me estalló la cabeza. Biomimética, biomímesis o biomimicry significan prácticamente lo mismo. Bios significa vida y mímesis significa imitar, por lo que literalmente se puede escribir como imitando a la vida, imitando a la naturaleza. Pero ¿de qué manera puedo imitar? Puedo imitar cómo ataca un tigre, cómo el río fluye sobre las piedras, cómo las piedras rodando se encuentran, o cómo crece un árbol. Pues sí y no. Generalmente esta ciencia emergente procura analizar y estudiar comportamientos, formas, estructuras, materiales o funciones de los organismos vivos, ya sean plantas, animales, hongos o bacterias, con el fin de hallar las soluciones a problemas específicos, de manera que al replicar esa solución sea provechoso para nosotros. Un ejemplo muy claro es el avión. El otro día vi un video de Aurora en donde se cuestionaba mucho la vida y una de sus preguntas decía: ¿los humanos hubieran inventado los aviones si todos los animales no pudieran volar? Esto es todo un debate a discutir, pero lo cierto es que volar por los aires siempre fue una inspiración que surgió con la observación de los animales que volaban. Desde tiempos antiguos, los seres humanos soñaban con poder volar. El mismo Leonardo da Vinci diseñó muchos prototipos que se inspiraban directamente de la anatomía de los pájaros, como el famoso ornitóptero. Y luego, con la mejora de múltiples inventos, los hermanos Wright, el avance científico, tecnológico, todo un cúmulo de procesos que sin la ayuda de una idea, de un sueño, de una observación, costaría pensar que ningún avión hubiera existido. Desde tiempos atrás ya se aplicaba la biomimética, aunque esta no existiera como tal. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no vuelo. ¿Cuál es la solución? Los pájaros, las alas. Existe una historia muy representativa cuando se comienza a hablar de la biomimética, y esto es la invención del velcro. La historia del velcro es bastante simple pero muy significativa. Resulta que en 1941 el ingeniero suizo Georges de Mestral estaba de cacería con su perro en los Alpes. Al terminar, notó que tanto su ropa como el pelaje de su perro estaban llenas de unas pequeñas plantitas. Eran semillas de cardo. Cansado de quitarlas siempre, decidió examinarlas bajo un microscopio y lo que descubrió fue impactante. Un montón de pequeños ganchitos diminutos que, claro, se enganchaban al pelaje de su perro y a su ropa de algodón,
fascinado por la estructura de la planta, estaba decidido a crear un sistema de cierre similar. Trabajando duro, fue probando distintos materiales y poco a poco fue promoviendo su trabajo. Algunas empresas lo rechazaron al inicio, pero él estaba convencido de que su invento era revolucionario, hasta que logró patentarlo en 1955 con el nombre Velcro, una combinación de las palabras francesas velours, que significa terciopelo, y crochet, que significa gancho. Se usaba muy poco, hasta que en 1960 la NASA adoptó el velcro para asegurar objetos en condiciones de ingravidez en sus naves espaciales. Esto le dio al velcro una gran visibilidad y credibilidad que posteriormente comenzó a ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Y bueno, el resto es historia. Todos conocemos el velcro, es un invento reconocido mundialmente. Lo hemos usado desde amarrar cables, en sombrillas, en cortinas, en gorras, hasta en los zapatos, en todos lados. ¿Cómo rayos consigues ver una plantita, examinarla por un momento y decir, esto es buenísimo? Otro ejemplo que me gusta mucho son las superficies hidrofóbicas o autolimpiantes. Resulta que en los años 70 científicos les llamó la atención la capacidad de repeler el agua que tienen algunas flores y plantas. No fue hasta 1960 que el botánico alemán Wilhelm Bartlott y su equipo realizaron estudios detallados sobre las propiedades de las hojas de loto. Había descubierto la hidrofobia. Notaron que las hojas tienen una textura rugosa compuesta por pequeñas protuberancias microscópicas cubiertas por una capa cerosa, lo que evitaba que el agua se adhiera, permitiendo que las gotas se deslicen fácilmente, llevándose consigo las partículas de suciedad. A partir de este descubrimiento y el conjunto de otros estudios, en el campo de la industria se comenzaron a replicar con materiales artificiales que imitaban el efecto loto, creando superficies hidrofóbicas que posteriormente se podía utilizar en anteojos, en vidrios, impermeables, dispositivos electrónicos. Es realmente útil y fascinante. Y hablando de materiales, ¿se han preguntado cómo es que los geckos o la lagartija son capaces de caminar sobre las paredes? Pues esta misma pregunta se hizo la empresa Gexkin, que después de estudiar varios años la estructura y los principios que usaban los geckos, lograron inventar en 2012 la cinta Gexkin Tape, que es un dispositivo tan poderoso que puede cargar 700 libras, unos 300 kilos, en una superficie tan lisa como el vidrio y liberarse fácilmente sin dejar residuos, tal y como lo haría un pegamento, por ejemplo. A diferencia de los adhesivos tradicionales que dependen de la viscoelasticidad para adherirse, la Gexkin usa un concepto diferente conocido como adhesión drapeada. Y no estoy hablando de trap, ni de drugs, ni de drops. La adhesión drapeada se crea a partir de un material y una superficie. El material debe ser flexible y debe cubrir suavemente sin dejar espacios en la superficie. Con la combinación de otros materiales se puede mantener la rigidez y la elasticidad, permitiendo a la cinta ser capaz de distribuir las cargas de manera uniforme a lo largo de ella. Es por eso que puede levantar tantos kilogramos y a su vez desprenderse fácilmente. Por último tenemos el tren bala. Los trenes bala en Japón son un sistema de transporte de alta velocidad diseñado para conectar rápidamente con ciudades distantes, inaugurado en 1964 para coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos trenes llegan a alcanzar las velocidades de 200 km por hora y actualmente hasta los 320 km por hora. Es muy rápido, pues había un problema para los famosos Shinkansen. Debido al país montañoso, cada vez que el tren atravesaba un túnel se oía un ruido tremendo y ensordecedor. El ingeniero Heiji Nakatsu era un gran observador de los pájaros y halló una solución en el vuelo del martín pescador. Este pajarito tiene la peculiaridad de pescar y sumergirse en el agua rápidamente, sin salpicar tanto y sigilosamente. Se le vino la idea de convertir la parte de enfrente del tren en algo similar al pico del martín pescador. Corrigiendo su diseño con el estudio de las plumas de lechuza y el abdomen del pingüino, dio con creces un cambio significativo, pues no solo había reducido el sonido al entrar y salir del túnel notablemente, sino que también había reducido la resistencia del aire, con lo que el tren bala podía alcanzar velocidades más altas con menos consumo energético, permitiendo una mayor eficiencia aerodinámica. Así como estos ejemplos, hay millones de ejemplos más. En serio, hay muchos libros de biomimética. La verdad es que cada invento tiene su mérito, su trascendencia, y merece la pena hablar de ello. Vimos cómo algo tan sencillo como las semillas de cardo
o algo tan complejo como las patas del gecko pueden hacer inventos asombrosos. Cuando te pares nuevamente al aire libre y observes la belleza de la naturaleza, podrías preguntarte cómo lo hacen. Y una pregunta plus sería, ¿de qué manera puedo sacar provecho de esto? En fin, eso fue todo. Pero, ¿qué hay de la arquitectura? ¿Acaso puedo retomar principios de biomimética para construir algo estático, como una casa? Pues sí que la hay, de muchas maneras, y hay muchos ejemplos también, pero de arquitectura hablaremos en otro momento. Muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho y hasta la próxima.